En la lección de hoy hablaremos de la ley de los gases ideales. La ecuación es bastante simple y famosa. Determina que el producto de presión por volumen va a ser igual a la cantidad de sustancia por una constante por la temperatura termodinámica, o sea en kelvins. Y esto solo opera para un gas ideal. La ley de los gases ideales, también llamada ecuación general de un gas, es la ecuación de estado de un hipotético, y remarcamos, hipotético gas ideal. Es una buena aproximación del comportamiento de muchos gases reales en muchas condiciones, aunque tiene varias limitaciones, ya que se basa en una entidad mental, una abstracción platónica, el gas ideal. Porque recuerde, el gas ideal no existe, pero igual su comportamiento se aproxima al de muchos gases reales. Quien propuso la ecuación fue Émile Clapeyron, quien la declaró por primera vez en 1834 como una combinación de la ley empírica de Boyle, Charles, Avogadro y Gay-Lussac. Sin embargo, vale la pena preguntarnos en qué consiste un gas ideal. En principio, el presupuesto fundamental para un gas ideal es un gas cuyas moléculas no poseen interacciones entre sí. Los gases reales poseen interacciones leves. Los más cercanos a la idealidad son los gases nobles, debido a que sus átomos ni siquiera forman moléculas y no experimentan interacciones relevantes. Sin embargo, debido al principio de indeterminación de Heisenberg, se espera que al azar existan leves momentos en los cuales sí experimentan interacciones, lo cual a la larga puede generar pequeñas desviaciones del comportamiento ideal. Las variables que componen a un gas ideal son las variables de estado que hemos visto en lecciones anteriores, y aquí solo las revisaremos de forma general. La primera es la presión, su símbolo de la variable P mayúscula cursiva, y medida en varias unidades, por ejemplo milímetros de mercurio y atmósferas. En la guía de aula o en el texto asociado a esta presentación encontrará la tabla de igualdades para diferentes unidades de presión. Igual en el video que presentamos anteriormente para presión, ahí encontrará muchas de esas igualdades. La siguiente es el volumen, cuya unidad más común es el litro. La siguiente sería cantidad de sustancia medida en moles. Recuerde que mol es una unidad al igual que gramos, y aunque lo pronunciamos en plural, se debe escribir en singular, sobre todo en la parte matemática. Finalmente, la temperatura, que va a estar dada en unidades termodinámicas estándar, o sea kelvins. Obligatoriamente la temperatura debe estar en kelvins, no nos sirve ninguna otra unidad de temperatura. Adicionalmente de estas variables vamos a tener una constante de proporcionalidad. Uno de los valores más comunes para esa constante de proporcionalidad es de 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Tenga en cuenta que el valor está unido a las unidades. Y si yo, por ejemplo, empleo una unidad diferente, el valor de R va a ser diferente. Lo más conveniente es memorizarse un solo valor para R y hacer las conversiones a las unidades en las que se requiera. Por ejemplo, si lo que necesito es milímetro de mercurio litro sobre mol Kelvin, reemplazo atmósfera por lo que vale en milímetros de mercurio, y una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Posteriormente multiplico los valores, con lo cual obtendré la constante de los gases ideales para la nueva unidad en las que se requiera. En este caso 62,3 milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin. Hay que resaltar adicionalmente que la ecuación de los gases ideales puede venir en una forma estática y una forma dinámica. La forma estática es la ecuación que todos conocemos, PV igual a nRT. Sin embargo, la forma dinámica nos ayuda a determinar cuando ocurre algún cambio en alguna de las variables del gas. Y esa forma dinámica se obtiene dividiendo la ecuación entre sí misma, lo que en términos prácticos significa dividir cada término entre sí mismo. Los términos que no van a tener una marca como superíndice se van a conocer como los finales, y dividiendo vamos a colocar los términos iniciales marcadas con una superíndice 0, excepto para la constante de los gases ideales, que cuyo nombre indica es constante, por lo tanto no va a cambiar desde el momento inicial
al momento final y por ende, al llegar a ese término, pues se va a cancelar porque es una división entre sí mismo. Normalmente no tenemos que usar toda la ecuación dinámica para resolver un problema, sino que debemos reducir la ecuación estática y después dividirla entre sí misma para obtener lo que conoceremos como algunas de las leyes con apellido. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la historia de esta ecuación y de las leyes que la componen. Evangelista Torricelli, un estudiante de Galileo Galilei, inventó el barómetro en 1644 para demostrar que la atmósfera de la Tierra posee un peso y por ende una masa. Su barómetro se hace llenando un tubo de vidrio sellado en un extremo con mercurio e invirtiendo en un recipiente que contiene mercurio adicional. De esta forma, se demostró que los gases, aunque invisibles, poseen propiedades medibles. Por otro lado, Blaise Pascal acuñó el término presión en 1648 para indicar el peso de aire en la atmósfera de la Tierra. Usando un barómetro de Torricelli, comparó la presión en la base de una montaña con la presión en la cima y descubrió que la presión del aire disminuye con la altura. Posteriormente, Robert Boyle investigó la relación entre el volumen de una masa fija de gas a temperatura constante con una presión variable que actúa sobre él en 1662 y descubrió que la presión es inversamente proporcional al volumen, relacionados por medio de una constante de proporcionalidad. La fórmula tiene dos formas de expresarse, una estática y otra dinámica, igual que la ley de estado de los gases ideales. Luego, Giuliana Montons investigó hacia 1702 la relación presión a temperatura en los gases, aunque carecía de termómetros precisos. Aunque sus resultados fueron, en el mejor de los casos, semi-cuantitativos, estableció que la presión de un gas aumenta aproximadamente un tercio entre las temperaturas de frío y al punto de ebullición del agua. Ese fue un paso sustancial hacia las leyes de los gases posteriores y en particular a la ley de Gay-Lussac, que es básicamente lo mismo pero con mejores datos. Su trabajo lo llevó a especular que una reducción suficiente de la temperatura conduciría a la desaparición de la presión. Aunque estuvo cerca de encontrar el cero absoluto, la temperatura teórica por la cual el volumen de aire de un termómetro de aire se reduciría a cero, estimado por él como menos 240 grados centígrados, el descubrimiento no estaría completo hasta al menos un siglo después. Y precisamente por la limitación de termómetros, lo siguiente que viene en esta historia es el desarrollo de las escalas de termómetros y temperatura. La primera es la generada por Daniel Gabriel Fahrenheit en 1714, quien diseñó un termómetro de mercurio en vidrio y desarrolló una escala de temperatura que ahora lleva su nombre. Los 3 puntos calibrados utilizados son una mezcla congelante de hielo y sal, que marca el 0 Fahrenheit, una mezcla de agua y hielo, 32 Fahrenheit, y la temperatura del cuerpo humano, 96 Fahrenheit. Una completa desgracia, porque no tiene mucho sentido. Posteriormente vendría nuestra escala favorita. Anders Celsius desarrolló en 1742 una nueva escala de temperatura basada en los puntos de congelación y ebullición del agua, lo cual tiene sentido en muchos aspectos de la química, ya que el agua es la medida universal de muchos términos químicos fundamentales. Sin embargo, la escala que propuso Celsius estaba invertida. Para él, 100 grados representaba la congelación y 0 grados la ebullición. Sin embargo, un año después de su muerte, la escala se invierte para hacerla más práctica. Hacia 1780, James Six diseña un nuevo termómetro, aunque en este caso no con una nueva escala. El chiste del termómetro de Six es que registraba los máximos y mínimos de temperatura, algo muy útil para el control de calidad de muchas sustancias. Además, demostró ser de gran utilidad para meteorólogos y sigue siendo un instrumento básico hoy en día en ambos campos. Gracias a la nueva tecnología de termómetros, Jake Charles puede investigar la relación
entre el volumen de un gas y su temperatura termodinámica estándar en 1787, descubriendo con claridad una relación lineal entre el volumen y la temperatura de un gas. Como todas las leyes de los gases, esta tendrá una forma estática, que es la que estamos viendo en estos momentos, y una forma dinámica, que se obtiene al dividir la ecuación entre sí misma, y la constante, al ser constante, se va a cancelar. El interés de John Dalton por el clima lo motivó a estudiar los gases. Es el primero en observar que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones individuales de cada gas por separado en la mezcla hacia 1801, ley conocida como las presiones parciales y que va a tener una serie de consecuencias sobre la cantidad de sustancia de un gas. Hacia 1803, William Henry descubrió que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión de un gas. Literalmente, vuelve a ser una ley lineal, en la cual hay dos variables conectadas por una constante de proporcionalidad. Y como todas esas leyes, tiene una forma dinámica y una forma estática. La que presentamos acá es la forma estática, pero en la forma dinámica la ecuación se divide entre sí misma. Lo que aquí se muestra como solubilidad es en realidad una unidad de concentración, que puede ser concentración molar o concentración masa-volumen, mientras que la constante al dividirse entre sí misma se va a cancelar. En 1808, Louis-Joseph Gay-Lussac estableció que la presión de un gas cerrado es directamente proporcional a su temperatura, confirmando las observaciones de Amontons, pero con una mejor matemática, por lo que la ley de presión a temperatura terminó denominándose como la ley de Gay-Lussac y no como la ley de Amontons. Esto fue realizado en 1808, casi 100 años después de la observación de Amontons. Relacionado con esta, Gay-Lussac también realizó otra observación, que los volúmenes de combinación en una reacción química de gases son números enteros pequeños, lo que posteriormente sería conocido como los coeficientes estequiométricos. Posteriormente, Amadeo Avogadro en 1811 amplía el trabajo de Gay-Lussac al proponer dos ideas fundamentales. La primera es que los gases consisten en partículas muy pequeñas llamadas moléculas, que a su vez van a estar compuestas por átomos. Su ley establece que los volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen cantidades iguales de moléculas. Esa idea la podemos proponer en una ecuación lineal como las que hemos visto hasta el momento, y tiene esta forma. El volumen de un gas va a estar relacionado con el número de partículas de un gas, en este caso moléculas, relacionada por una constante de proporcionalidad. Sin embargo, debido a que en su época no había modo de encontrar el número de partículas para un volumen arbitrario, nunca pudo establecerse como una ley, y de hecho esto ha recibido históricamente el nombre de la hipótesis de Avogadro. Sin embargo, el número de partículas de un gas está relacionado con su cantidad de sustancia, por lo cual Avogadro logró llegar a otra relación, que el volumen de un gas está relacionado con la cantidad macroscópica de un gas, ya fuera cantidad de sustancia o más probable en su época la masa de la sustancia, multiplicado a su vez por una constante de proporcionalidad. Quien estandarizó realmente esta ecuación no fue Amadeo Avogadro, sino Stanislao Cannizzaro, pero igual la conocemos como la ley de Avogadro. Y finalmente regresamos al punto de inicio de esta lección, Émile Clapeyron, quien propuso la ecuación de estado en 1834, ecuación que logra combinar las leyes de Boyle, Charles, Avogadro, Gay-Lussac e incluso puede obtenerse la ecuación de Henry a partir de ella. Sin embargo, a un nivel matemático, para la demostración solo son necesarias las leyes de Avogadro y Gay-Lussac, es decir, la relación entre volúmenes, cantidad de sustancia y la relación de presión a temperatura. Con estas dos ecuaciones se puede demostrar la ecuación de estado. Simplemente es multiplicar una a otra. Entonces, si multiplico los términos de la izquierda, volumen por presión, pues obtengo el producto volumen por presión. Pero si multiplico los términos de la derecha, voy a tener una constante por cantidad de sustancia multiplicado por otra constante por temperatura. Y aquí viene el truco. Las constantes se fusionan
para formar una nueva constante, que recibirá el nombre de la constante de los gases ideales, recuperando la ecuación de estado. Bien, eso fue todo por el momento. Recuerden que esta fue una lección meramente teórica, ya tendremos suficiente tiempo para hacer la parte numérica. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y nos vemos en una nueva oportunidad.